En un mundo donde el honor y la tradición dictan el destino de los más nobles, una joven fue entregada como castigo. Pero lo que su padre no sabía es que el corazón de aquel apache estaba lleno de un amor que nadie podría imaginar. Esta es la historia que cambiará todo lo que creías sobre el sacrificio y la pasión. El cielo estaba gris y pesado, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Natalia caminaba por las calles vacías de la ciudad, sus pasos resonando en los adoquines mojados. La lluvia había caído durante toda la noche y ahora dejaba un aroma fresco y húmedo que llenaba el aire. Cada reflejo en los charcos parecía mostrarle algo distinto. Fragmentos de recuerdos, sombras de decisiones pasadas, ecos de lo que vendría. Ella sabía que algo estaba a punto de cambiar. La calma antes de la tormenta no se sentía en el viento, sino en el silencio. Cada puerta cerrada y cada ventana oscura le hablaban de secretos guardados y verdades ocultas. Mientras avanzaba, su corazón latía con fuerza, anticipando lo que pronto descubriría. De repente, un susurro surgió de un callejón. «No mires atrás». Era una voz extraña, etérea, casi como si viniera de otra dimensión. Natalia se detuvo y miró alrededor. No había nadie, pero la sensación de ser observada la envolvía. Respiró hondo, sintiendo cómo su miedo se mezclaba con la curiosidad. Algo en su interior le decía que debía seguir adelante, a pesar de la incertidumbre que la rodeaba. Y así lo hizo. Paso tras paso, la ciudad parecía expandirse y contraerse a su alrededor, revelando secretos que nadie más podía ver. Cada esquina, cada sombra, era una pista. Cada eco, un mensaje. Natalia sentía que estaba caminando hacia algo más grande que ella misma, hacia un destino que aún no comprendía completamente. El sol apenas iluminaba los edificios cuando Natalia llegó a la plaza central. Allí, entre la bruma y la luz difusa, vio a Diego por primera vez. Él estaba apoyado contra una fuente antigua, observando el agua correr con una calma que contrastaba con la tormenta reciente en su mente. «Hola», dijo ella con cierta cautela. «Hola», respondió él levantando la vista. «Te estaba esperando». Natalia arqueó una ceja sorprendida. «¿Esperándola? ¿Cómo podías saber eso?». Antes de que pudiera preguntar, Diego continuó. «Hay cosas que debes saber, y no hay tiempo que perder». Con un gesto, la invitó a acercarse. Mientras lo hacía, Natalia sentía que cada paso la acercaba no solo a Diego, sino a la verdad que había estado evitando. Él no parecía un extraño, sino alguien que había estado conectado con su destino desde mucho antes. «¿Qué es lo que debo saber?», preguntó con firmeza. «Todo», respondió Diego. «Pero primero debemos enfrentarnos a lo que dejaste atrás». En ese instante, el aire se llenó de una tensión silenciosa. La plaza parecía vibrar con una energía invisible, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Natalia y Diego se miraron, conscientes de que algo poderoso estaba a punto de despertar. Y sin darse cuenta, ambos dieron el primer paso hacia un camino del que no habría regreso. A medida que caminaban por las calles estrechas y empedradas, Natalia recordaba fragmentos de su pasado que creía olvidados. Cada paso activaba un eco, voces, risas, advertencias y a veces llantos. Era como si la ciudad misma estuviera recordando con ella. Diego permanecía a su lado, atento a cada detalle. Sabía que no solo caminaban por calles físicas, sino también por los pasillos de la memoria de Natalia. Cada sombra que cruzaban parecía un reflejo de sus decisiones pasadas. Cada esquina una oportunidad de confrontar aquello que había dejado atrás. «A veces», dijo Diego en voz baja, «los recuerdos son más poderosos que la realidad. Nos definen, nos persiguen, nos moldean, pero también nos enseñan a elegir mejor». Natalia asintió, comprendiendo la verdad en sus palabras. Los ecos del pasado no eran solo advertencias, eran lecciones que la preparaban para lo que vendría. Y mientras la luz del amanecer comenzaba a teñir de dorado las fachadas de la ciudad, ambos sabían que estaban entrando en un territorio donde el tiempo y la memoria se mezclaban, y donde solo la fuerza de su voluntad podría guiarlos. Al girar en una esquina, la figura de un hombre encapuchado apareció brevemente, observándolos antes de desaparecer entre la bruma. Una sensación de alerta recorrió la columna vertebral de Natalia. El juego apenas comenzaba, y los secretos que la ciudad guardaba estaban más cerca de salir a la luz
de lo que jamás había imaginado. Dicen que el río cambió aquel día, que el murmullo de sus aguas dejó de ser solo un sonido y se volvió un lamento, un susurro que contaba la historia de dos almas que se negaron a separarse. Pasaron los años y los ancianos del pueblo empezaron a decir que, cuando la luna llena se reflejaba sobre el río de los lamentos, podían verse dos figuras caminando sobre el agua, tomadas de la mano. No hablaban, no lloraban, solo miraban hacia la orilla, como si esperaran algo, o a alguien. Una noche, un niño llamado Tomás se acercó al río. Su madre había muerto hacía pocos días, y él no entendía el silencio de la casa. Se sentó junto al agua y dijo: «Si de verdad están ahí, si el amor no muere, ayúdenme a no olvidar su voz». El viento sopló suavemente, y una flor blanca flotó hasta sus pies. Tomás la tomó entre sus dedos, y juró que sintió una mano invisible acariciarle el cabello. Desde entonces, el pueblo empezó a llevar flores al río cada año, en el aniversario de aquella noche. Los llamaban las almas del agua, y así nació la leyenda. Con el tiempo los turistas llegaron. Querían escuchar los lamentos, ver el reflejo de los enamorados, pero el río nunca se mostraba a los curiosos, solo a quienes amaban de verdad o a quienes habían perdido a alguien. Una mujer de la ciudad, llamada Lucía, escuchó la historia una tarde de verano. Había venido desde lejos, buscando paz tras un corazón roto. Caminó hasta el río, descalza, con los pies hundiéndose en el barro tibio. «Dicen que aquí el amor no muere», murmuró. «¿Será cierto?». El agua respondió con un leve temblor, un sonido que no era del viento ni del agua, sino de algo vivo. Lucía cerró los ojos y vio una imagen fugaz, un hombre y una mujer, abrazados, girando lentamente en el agua como si danzaran bajo la luna. Abrió los ojos sobresaltada. La imagen había desaparecido, pero su corazón latía como si hubiera recordado algo que nunca vivió. Aquella noche soñó con un pueblo antiguo, con guitarras, con el aroma del maíz asado, y con un nombre que no conocía pero que se repitió en su mente: Isabela. Al despertar, Lucía lloró sin entender por qué. Desde entonces, regresó cada año al río de los lamentos, llevando una flor blanca, y aunque nunca volvió a ver a las dos figuras, decía que el río la escuchaba, que en sus noches más tristes, el agua le respondía con una melodía suave, como una promesa antigua. Así, entre sueños, agua y luna, la historia de Mateo e Isabela se convirtió en algo más que una tragedia. Se volvió un eco eterno, una oración, un recordatorio de que en algún rincón del mundo, el amor todavía puede vencer a la muerte. La ciudad estaba cubierta por un calor húmedo, típico de los veranos tardíos. Lucía, con su cámara y cuaderno en mano, caminaba por las calles empedradas del pueblo, registrando cada detalle para su artículo sobre el río de los lamentos. Al entrar en la antigua biblioteca, el olor a papel húmedo y madera vieja la envolvió. Las estanterías crujían bajo el peso de siglos de historias olvidadas. Allí encontró un libro polvoriento, con tapas de cuero agrietado y el título apenas legible: Crónicas de los enamorados que desafían la muerte. Lucía abrió las páginas y se sorprendió. Cada historia parecía hablar de Mateo e Isabela, pero lo más extraño era que los nombres aparecían junto con fechas que coincidían con los aniversarios de su familia. Su corazón latió con fuerza. Esto no puede ser coincidencia», murmuró. Siguió leyendo y descubrió algo inquietante. Mateo e Isabela habían tenido un descendiente directo, alguien que vivía siglos después, en la misma ciudad donde ella había nacido. Las páginas describían que este descendiente sentía un vínculo inexplicable con el río y que, en noches de luna llena, soñaba con las almas del agua. Lucía cerró el libro con un sobresalto. Sus manos temblaban. Algo dentro de ella gritaba que ese descendiente era ella. Decidida a encontrar respuestas, salió al río bajo la luz de la luna. La superficie parecía más oscura y profunda que nunca, y un aroma a tierra mojada y flores blancas flotaba en el aire. La brisa le rozó la piel como dedos invisibles. «Si esto es real, muéstrame el camino», dijo con voz baja. El agua se agitó ligeramente y un remolino apareció en el centro del río. Lucía sintió un tirón en el pecho, como si el río la llamara. Sin pensarlo, metió los pies en el agua y avanzó.
Cada paso parecía arrastrarla hacia un recuerdo que no era suyo, pero que le pertenecía de alguna manera ancestral. Entonces lo vio, una silueta de mujer girando lentamente sobre el agua, envuelta en un resplandor plateado. Era Isabela, con su vestido flotando como si estuviera hecha de la misma luna. Lucía se acercó, y la silueta le sonrió, un gesto lleno de ternura y advertencia. El amor no se pierde, aunque cambie de forma. Escucha, hija de la historia, dijo la voz de Isabela, resonando en su mente. Lucía sintió una ola de emociones, miedo, tristeza, pero también una certeza profunda. Comprendió que el río no era solo un lugar de lamentos, sino un puente entre pasado y presente, entre lo visible y lo invisible. Esa noche, Lucía decidió que su artículo no sería solo un reportaje, sería un tributo, una conexión viva con los que vinieron antes, con los que amaron sin miedo, y con aquellos que aún podían aprender a escuchar el murmullo de los corazones que no descansan. Y mientras la luna se reflejaba en el agua, una flor blanca flotó hasta sus manos, igual que aquel primer encuentro de Tomás años atrás. Lucía la sostuvo con cuidado y susurró, «No olvidaré, jamás olvidaré». El río respondió con un leve temblor, y la leyenda continuó. Las primeras luces del amanecer bañaban la ciudad con un resplandor dorado y húmedo. Lucía despertó con la sensación de que alguien la observaba. No había nadie en su apartamento, pero un ligero aroma a agua y flores blancas permanecía en el aire, recordándole la aparición de Isabela la noche anterior. Con su cámara colgada al cuello y el cuaderno bajo el brazo, decidió regresar al río de los lamentos. Cada paso que daba por las callejuelas estrechas la acercaba más a un recuerdo que no entendía, pero que la llamaba con fuerza. Al llegar, el río estaba tranquilo, casi hipnótico. La brisa movía las hojas, y el agua reflejaba un cielo que parecía más profundo que de costumbre. Lucía se arrodilló junto a la orilla, y vio, flotando en la superficie, un pequeño medallón de plata con grabados que no podía descifrar. Lo tomó cuidadosamente. Al instante su mente se llenó de imágenes. Mateo y Isabela caminando por aquel mismo río, riendo, discutiendo y abrazándose bajo la lluvia. Las escenas eran tan vívidas que Lucía sentía su propia piel erizada. Cada detalle del pasado parecía mezclarse con el presente. Esto, esto es mi historia, murmuró, con los labios temblando. Decidida a entender el significado, regresó a la biblioteca y buscó entre los archivos antiguos del pueblo. Allí encontró un diario olvidado, cubierto de polvo y telarañas. El diario pertenecía a un ancestro suyo, un bisnieto de Mateo e Isabela. En sus páginas describía encuentros con espíritus del río, advertencias sobre amores que trascendían el tiempo y profecías sobre la descendencia que escucharía los susurros del agua. Cada palabra hacía que Lucía sintiera una mezcla de miedo y fascinación. Comprendió que no estaba sola. Había sido elegida para escuchar, para recordar y quizás para continuar un legado de amor y sacrificio que duraba siglos. Esa noche, bajo la luz de la luna, Lucía volvió al río. Esta vez no caminó sola. El medallón comenzó a brillar y una figura apareció frente a ella, esta vez más clara y tangible que antes. Era Isabela, con la mirada serena, pero con un brillo de urgencia en los ojos. El río guarda secretos que solo tú puedes revelar. Escucha los susurros y encuentra la verdad que tu corazón ya sabe, dijo, su voz como un eco que parecía salir de todas partes a la vez. Lucía extendió la mano. La figura sonrió y el agua comenzó a danzar alrededor de ella, formando símbolos antiguos que parecían palabras. Lentamente, Lucía descifró un mensaje. Quien recuerda, revive. Quien olvida, se pierde. El amor verdadero trasciende incluso la muerte. El corazón de Lucía se llenó de una mezcla de paz y responsabilidad. Sabía que su vida cambiaría para siempre. Cada noche, cada susurro del río la llamaría, recordándole que no era simplemente una espectadora del pasado, sino una participante activa en la historia que aún se escribía. Al regresar a su apartamento, el medallón seguía brillando tenuemente en su mano. Lucía sonrió y susurró, «Estoy lista, lo descubriré. Todo». Y mientras el río continuaba su murmullo, parecía que la ciudad misma estaba conteniendo la respiración,
esperando que Lucía desentrañara los secretos que la unían a Mateo, Isabela y a su propio destino. Lucía no durmió bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, los susurros del río se volvían más intensos, como si quisieran empujarla hacia algo que aún no comprendía. Soñó con Mateo e Isabela caminando por senderos cubiertos de niebla, iluminados por faroles que parecían flotar en el aire. La escena era hermosa, pero había una tensión palpable. Sombras difusas los seguían, silenciosas y amenazantes. Al despertar, el medallón seguía brillando débilmente sobre su mesa de noche. Lucía lo tomó y lo presionó contra su pecho, como si necesitara absorber algo más que su frío metal. Necesitaba fuerza, guía, una señal de que podía enfrentar lo que viniera. Decidió salir al centro del pueblo. Las calles estaban casi vacías. La mayoría de los vecinos se resguardaban de la lluvia ligera que empezaba a caer. Lucía caminó hasta la plaza principal y notó que algo estaba diferente. Las luces de los faroles parecían parpadear en un patrón extraño, casi como si el viento mismo quisiera comunicar un mensaje. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de apariencia común, con abrigo oscuro y sombrero bajo, observándola desde la distancia. Sus ojos eran fríos, calculadores, y una sensación de peligro recorrió la espina dorsal de Lucía. «No, no puede ser coincidencia», murmuró, mientras aceleraba el paso. Cada movimiento que hacía la sensación de ser seguida aumentaba. El hombre parecía desaparecer cuando miraba directamente, pero reaparecía siempre en la periferia de su visión. Lucía entendió que no podía ignorarlo. Había alguien que quería detenerla antes de que descubriera los secretos del río. Esa noche decidió enfrentar sus miedos. Regresó al río de los lamentos, con la cámara y el diario de su ancestro. La lluvia golpeaba su rostro y el sonido del agua se mezclaba con los truenos lejanos. Mientras se acercaba a la orilla, las sombras del pasado comenzaron a aparecer frente a ella. Figuras de Mateo e Isabela se formaban entre la niebla, acompañadas de otros rostros que parecían familiares, aunque nunca los había visto en la vida real. El hombre de abrigo apareció de nuevo, pero esta vez más cerca. Lucía lo enfrentó con determinación, sosteniendo el medallón frente a él. «¡Aléjate! No sabes en lo que te estás metiendo», gritó. El hombre sonrió, un gesto frío y calculador, y dijo: «Tú no decides nada, Lucía. Los secretos del río no son para cualquiera. Y tú estás demasiado cerca». Antes de que pudiera reaccionar, la figura de Isabela apareció entre Lucía y el hombre, sus ojos brillando con intensidad sobrenatural. «No permitiré que lo detengas. El pasado debe ser escuchado», dijo, su voz resonando como un eco de campanas antiguas. Un viento fuerte levantó el agua del río, creando remolinos que reflejaban símbolos antiguos, idénticos a los del medallón. Lucía comprendió que ese era su momento. Debía elegir entre huir o enfrentar la verdad, enfrentando a quien quisiera silenciarla. Con un paso firme, Lucía avanzó hacia el hombre y extendió el medallón. La luz del objeto se intensificó, cegando momentáneamente al extraño. Cuando la luz disminuyó, él ya no estaba. Solo quedaba el sonido del río y el susurro de las sombras que la rodeaban, susurrando promesas de respuestas, pero también de peligros aún mayores. Lucía respiró hondo, empapada por la lluvia, y sonrió débilmente. «Si quieren detenerme, tendrán que intentar mucho más que eso». Esa noche, mientras las sombras del río danzaban alrededor de ella, Lucía entendió algo crucial. El enemigo era real, pero también lo era su legado. Y la única manera de protegerlo era sumergirse aún más en los secretos que el agua guardaba desde hacía generaciones. Lucía despertó con la sensación de que algo había cambiado dentro de ella. La lluvia había cesado, dejando un aire húmedo y frío que olía a tierra mojada y hojas en descomposición. El medallón sobre su mesa todavía brillaba débilmente, como si hubiera absorbido parte de la energía del encuentro con el hombre misterioso. Decidió volver al diario antiguo de su ancestro. Entre las páginas amarillentas, descubrió un dibujo que antes había pasado por alto. Un mapa del río, pero no uno común. Este mapa estaba lleno de símbolos extraños, marcas de luna creciente y líneas que se entrelazaban formando laberintos. Había anotaciones en los márgenes que hablaban de puntos de poder y guardianes invisibles. Mientras examinaba el mapa, Lucía sintió un tirón en el pecho.
cerró los ojos y de repente se encontró caminando sobre el río mismo, aunque el agua la sostenía como si fuera tierra firme. Las figuras de Mateo e Isabela la acompañaban, pero esta vez sus voces no eran claras. Eran fragmentos de palabras, emociones, recuerdos antiguos que se mezclaban con los suyos. Debes seguir el mapa. No puedes retroceder, susurró Mateo con un rostro que parecía más joven y vulnerable que en sus recuerdos. Isabela añadió, con una mezcla de advertencia y ternura. Cada punto que marques cambiará lo que conoces del río y lo que él conoce de ti. Lucía comprendió que el mapa no era solo un registro geográfico, sino un portal hacia secretos que habían sido protegidos durante siglos. Cada símbolo correspondía a un lugar en el río donde la historia se había quedado atrapada. Tragedias, amores, traiciones y, sobre todo, secretos que alguien había querido enterrar para siempre. Decidida, comenzó a caminar siguiendo las marcas del mapa. Cada paso que daba sobre el agua producía ondas que brillaban con un resplandor azulado, y cada vez que tocaba un símbolo, una visión rápida de lo que había sucedido en ese lugar la atravesaba. Barcos hundiéndose, aldeas perdidas, rituales olvidados. Su corazón latía con fuerza. La sensación de peligro aumentaba con cada visión. Al llegar al primer punto de poder, Lucía se encontró frente a un árbol enorme, cuyas raíces se hundían en el río y parecían sostener el mundo a su alrededor. En las raíces brillaban grabados antiguos, casi imperceptibles, pero reconocibles. Los mismos símbolos que estaban en el medallón. Mientras los examinaba, el viento sopló y una voz profunda resonó desde el río. Quien toque el corazón del río, conocerá la verdad, pero también despertará a los guardianes. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los guardianes. Esa palabra le resultaba familiar por los fragmentos de sueños que había tenido, y ahora entendía su significado. Cada lugar marcado en el mapa estaba protegido por fuerzas invisibles, dispuestas a impedir que los secretos se revelaran. Sin embargo, la curiosidad y el deber de preservar la historia eran más fuertes que el miedo. Tomó el medallón, lo colocó sobre las raíces y recitó las palabras inscritas en el diario de su ancestro. Una luz intensa surgió del árbol y del agua a su alrededor, y por un instante todo pareció congelarse. Entonces, una figura apareció frente a ella, el hombre del abrigo oscuro, pero esta vez sus ojos mostraban algo más que frialdad, miedo. No, no puedes, dijo con la voz quebrada. No entiendes lo que estás tocando. Lucía lo miró fijamente, con la determinación que ya la había acompañado desde que comenzó esta aventura. Entiendo más que tú, y no me detendré. El hombre retrocedió, pero antes de desaparecer susurró. El río siempre reclama lo que le pertenece. No todo sobrevivirá. Lucía respiró hondo, sintiendo que algo dentro del río había cambiado para siempre. Comprendió que lo que estaba haciendo no solo afectaba su vida, sino también la de aquellos que habían vivido y muerto junto a esas aguas durante generaciones. Con el mapa en la mano, el medallón brillando y los guardianes invisibles acechando en cada sombra, Lucía dio el primer paso hacia el segundo punto de poder, decidida a descubrir la verdad completa del río y de su propia historia, sin importar los peligros que la aguardaran. Lucía avanzó sobre el río, cada paso produciendo un brillo que iluminaba suavemente la superficie del agua. La sensación de que algo la observaba se intensificaba. El mapa indicaba que debía alcanzar el segundo punto de poder, una antigua roca en forma de puente natural que conectaba dos orillas cubiertas de neblina. A medida que se acercaba, el aire se volvió más pesado y las aguas alrededor comenzaron a ondular de manera extraña. De repente, surgieron figuras translúcidas del río, guardianes, altos, de aspecto humanoide, pero cubiertos de escamas brillantes que reflejaban la luz del medallón. Sus ojos eran pozos oscuros, sin emoción, y sus movimientos eran fluidos como el agua misma. Lucía contuvo la respiración. Recordó las palabras del hombre del abrigo oscuro. El río siempre reclama lo que le pertenece. Sabía que debía actuar con cautela. Cada guardián bloqueaba un camino invisible, y cualquier paso en falso podría desencadenar un ataque. No temo al río, pero respeto sus secretos, murmuró para sí misma. El primer guardián avanzó hacia ella con movimientos rápidos, casi imperceptibles. Lucía alzó el medallón frente a ella,
y éste comenzó a brillar con intensidad. La luz parecía quemar la neblina a su alrededor, obligando al guardián a retroceder, pero no desaparecer. Mientras tanto, la voz de Mateo resonó en su mente, esta vez clara. Confía en ti misma. Ellos no atacan sin provocación, pero tampoco dudan en defender lo que les pertenece. Lucía entendió que la clave no era luchar, sino demostrar dignidad y conocimiento. Avanzó lentamente, tocando los símbolos del medallón y recitando las palabras ancestrales. Cada frase que pronunciaba debilitaba la resistencia de los guardianes y hacía que el agua a su alrededor se calmara. Sin embargo, el segundo guardián era diferente. Su forma era más sólida, casi tangible, y su mirada penetrante parecía leer los secretos más profundos de Lucía. Sintió que su corazón latía con fuerza, y por un instante dudó. No puedo fallar ahora, pensó, ajustando el medallón sobre su pecho. Se concentró en los recuerdos de su infancia, los paseos junto al río, las historias que su abuela le contaba, los juegos con sus amigos. Esa memoria pura y sincera se convirtió en una luz interna que irradiaba desde ella misma. El guardián retrocedió, incapaz de soportar la sinceridad de su espíritu. Con un paso firme, Lucía cruzó la roca puente y tocó el segundo punto de poder. Un brillo azulado surgió del agua y ascendió al cielo, como una columna de luz que parecía conectar el río con el universo. Los guardianes se desvanecieron lentamente, pero su presencia seguía sintiéndose en cada onda del agua. En ese instante, Lucía comprendió algo esencial. Los guardianes no eran enemigos, sino protectores de la historia. Cada prueba, cada miedo enfrentado, era parte del ritual que preservaba el equilibrio del río. Mientras se preparaba para continuar hacia el tercer punto de poder, el viento trajo un nuevo sonido, un murmullo de voces humanas que no había escuchado antes. Gritos, risas, susurros de advertencia y de esperanza se mezclaban en un eco que parecía surgir de todas las épocas. Lucía sintió un escalofrío. Cada paso que daba no solo alteraba el río, sino también las memorias atrapadas en él. El río me está probando, y yo estoy probando al río, murmuró, más decidida que nunca. Con el medallón brillando y el mapa en la mano, Lucía continuó su camino. Sabía que los desafíos serían cada vez más difíciles, y que los guardianes del tercer punto de poder serían los más antiguos y poderosos. Pero también sentía que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Una fuerza que provenía del conocimiento, del coraje y del vínculo con su propia historia. Al cruzar el río y desaparecer entre la niebla, Lucía no solo avanzaba hacia un lugar físico, sino hacia una verdad que había estado esperando siglos para revelarse, y que transformaría todo lo que ella creía saber sobre su familia, su ciudad y sobre sí misma. La niebla se volvió más densa mientras Lucía avanzaba. Cada paso sobre la tierra húmeda parecía resonar con ecos antiguos, como si el suelo mismo recordara cada historia que había sucedido allí. El medallón seguía brillando, pero ahora la luz era más intensa, casi cegadora, iluminando figuras y sombras que antes eran invisibles. Lucía llegó a un claro donde el río se ensanchaba, formando un remolino de aguas oscuras. Allí, los guardianes más antiguos emergieron del agua, enormes seres que parecían tallados en piedra, cubiertos de musgo y algas, con ojos como gemas que reflejaban siglos de conocimiento. Sus movimientos eran lentos pero llenos de poder, y cada gesto hacía temblar la tierra bajo sus pies. Estos son los verdaderos guardianes, los que han visto nacer y morir generaciones, pensó Lucía, conteniendo el aliento. El primero de ellos habló, su voz profunda resonando en todo el claro. Hija del linaje de los recordadores, ¿estás preparada para conocer la verdad del río? Lucía asintió, con el medallón sujetado con fuerza. Sabía que cualquier mentira o duda podría costarle más que la vida. Podía perder el camino para siempre. Sí, estoy lista, respondió con voz firme. El guardián se inclinó lentamente, y del agua emergió un espejo líquido, reflejando no solo su rostro, sino escenas de un pasado lejano. Lucía vio su ciudad hace siglos, un río limpio y claro, familias recolectando agua, rituales y celebraciones a la orilla. Luego vio una sombra oscura invadiendo las aguas, contaminando y separando a los humanos del río.
El río guarda memorias de todos los que alguna vez lo amaron y de los que lo traicionaron, explicó el guardián. Lucía comprendió que la conexión de su familia con el río no era casual. Su linaje había sido protectores del equilibrio, y el medallón era la llave para restablecerlo. Cada prueba que había enfrentado, cada guardián que había superado, la había preparado para este momento. Entender la verdad y decidir cómo actuar. Pero, ¿por qué ahora?, preguntó Lucía con un hilo de voz. El guardián más antiguo señaló con su brazo hacia el horizonte. Allí, en la distancia, el río se dividía en dos corrientes, una clara y brillante, otra oscura y turbulenta. El equilibrio se ha roto. La oscuridad amenaza con devorar no solo al río, sino a todos los recuerdos que guarda. Solo tú puedes restaurarlo, y tu decisión marcará el futuro de esta ciudad y de todos los que vivan junto al río. Lucía sintió un peso enorme en sus hombros. No era solo una aventura, ni una prueba personal. Era una responsabilidad ancestral. Cerró los ojos, respirando hondo, y dejó que el medallón absorbiera la luz de su corazón. En ese instante, comprendió que debía fusionar la sabiduría del pasado con la valentía del presente. Cada recuerdo de su familia, cada historia escuchada, cada leyenda sobre el río, ahora formaba parte de su fuerza. La oscuridad podía ser poderosa, pero no conocía la determinación de alguien que ama y protege. El medallón comenzó a girar lentamente, proyectando un haz de luz hacia las aguas oscuras. Los guardianes antiguos se inclinaron, y Lucía sintió que algo dentro del río respondía a su llamado. Un susurro de voces agradecidas, un latido que se sincronizaba con su corazón, y una sensación de unidad que nunca antes había experimentado. «Debo caminar hacia la corriente oscura y enfrentar lo que se esconde allí», murmuró. Sin titubear, dio un paso hacia la zona turbulenta del río. Cada movimiento requería concentración máxima. Cada instante de miedo podía hacerlo retroceder. Pero la fuerza del medallón y la conexión con su linaje la sostenían. A mitad del camino, la corriente oscura comenzó a tomar forma. Una figura gigantesca, hecha de sombras y agua contaminada, surgió frente a ella. Sus ojos eran pozos sin fondo, y su voz retumbó en todo el claro. «Así que eres la descendiente. Creí que nadie más se atrevería a desafiarme». Lucía se mantuvo firme, sintiendo cómo su determinación se transformaba en luz pura, irradiando desde su pecho hacia el medallón. No había retroceso posible. «No temo, porque sé que el río y yo somos uno», respondió con convicción. El enfrentamiento final estaba por comenzar. No era solo un combate de fuerza, sino de voluntad, de memoria y de luz contra oscuridad. Lucía comprendió que lo que ocurriera allí definiría el destino del río y de todos los que dependieran de él. La figura oscura frente a Lucía se movía con rapidez sorprendente para su tamaño. Cada ola que formaba era como un golpe de martillo, y cada rugido parecía querer arrancar la fuerza misma de su corazón. Sin embargo, Lucía sintió algo extraño. La sombra no atacaba con malicia ciega, sino con un conocimiento profundo de cada uno de sus movimientos. «Esta no es una enemiga común. Sabe cómo predecir mis pasos», pensó, manteniendo la calma. El medallón comenzó a brillar con intensidad creciente, iluminando el río con reflejos dorados y verdes. Lucía extendió las manos, y la luz formó un escudo que la protegía de los embates de la sombra. Cada ataque de agua negra que la tocaba se transformaba en pequeñas burbujas de luz antes de desvanecerse. «Debo encontrar el patrón. Debe haber un punto débil», murmuró, concentrándose. Entonces recordó las historias que su abuela le contaba, cómo sus ancestros usaban la memoria y la conexión emocional para equilibrar las fuerzas del río. Lucía cerró los ojos, dejando que los recuerdos de su familia fluyeran por ella. Risas junto al agua, rituales de protección, canciones y palabras de aliento. La sombra titubeó por un instante. Esa breve vacilación fue suficiente para que Lucía avanzara con un salto hacia el corazón de la corriente oscura. La energía del medallón se expandió, iluminando la forma oscura desde adentro. «¡Ahora!», gritó, mientras canalizaba cada recuerdo y cada emoción hacia el medallón. La sombra se agitó violentamente, intentando resistir, pero la luz no se detenía. Dentro de esa oscuridad, Lucía pudo percibir algo inesperado. No era un ser malvado por naturaleza,
sino un fragmento del río que había sido corrompido por la negligencia humana y el olvido de generaciones. La sombra reflejaba la tristeza y la rabia del río mismo. No se trata de destruirlo, debo sanarlo, comprendió, bajando los brazos y dejando que la luz envolviera suavemente la figura oscura. El río retumbó con un sonido profundo, como un canto antiguo, mientras la sombra comenzaba a transformarse. La oscuridad se disolvió lentamente, dejando espacio para un remolino de agua cristalina y luminosa. Lucía se arrodilló, agotada pero aliviada, mientras el medallón vibraba suavemente, como si reconociera su triunfo. Lo logré. El río está equilibrado de nuevo, murmuró, sonriendo con lágrimas en los ojos. De pronto, el agua a su alrededor comenzó a elevarse, formando figuras humanas hechas de luz. Los ancestros de Lucía, guardianes de tiempos antiguos. Cada uno le sonrió, agradecido, y una voz resonó desde el agua. Has cumplido tu destino, Lucía. Has restaurado no solo el río, sino también la memoria de nuestro linaje. Ahora su protección estará asegurada por nuevas generaciones. El medallón emitió un último destello intenso, y luego se calmó, como si hubiera completado su tarea. Lucía sostuvo la joya, sintiendo una conexión más profunda que nunca con el río y con su propia familia. Mientras el sol comenzaba a filtrarse a través de la niebla, Lucía supo que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo una joven curiosa, era la guardiana del río, responsable de mantener el equilibrio entre la naturaleza y la memoria de quienes lo amaban. Con el corazón ligero pero lleno de determinación, dio los primeros pasos hacia la orilla opuesta, donde nuevos desafíos y aventuras esperaban, sabiendo que cada acción tendría un impacto en el mundo que ahora entendía más profundamente. El aire estaba denso esa mañana, cargado con la tensión de los días anteriores. Cada sombra parecía susurrar secretos antiguos, y el eco de los pasos resonaba en los pasillos abandonados, como un recordatorio de todo lo que había sucedido. Natalia avanzaba con cautela, su mirada fija en la luz que se filtraba por la ventana rota al final del corredor. Esa luz no solo iluminaba la estancia, sino que también parecía señalar un camino hacia la redención. Diego a su lado sostenía la mano de Natalia con firmeza. Ambos sabían que la prueba final estaba cerca. No había vuelta atrás. Cada desafío, cada engaño, cada traición los había llevado hasta ese instante crucial. Mientras cruzaban el umbral, un silencio absoluto los envolvió. No había monstruos, no había trampas visibles, solo la sensación de que algo mayor estaba a punto de revelarse. De repente, el suelo tembló levemente y una voz resonó desde la oscuridad. Era profunda, antigua y cargada de autoridad. Han llegado hasta aquí, pero el verdadero reto no es físico, sino interior. Natalia cerró los ojos un instante, dejando que las palabras calaran en su corazón. Recordó todos los momentos de miedo, todas las decisiones difíciles y el sacrificio de aquellos que habían perdido para que ella pudiera continuar. Diego apretó su mano, compartiendo esa fuerza silenciosa que necesitaban ambos. «Estamos listos», dijo ella con voz firme. «No hay más miedo que nos detenga». La luz comenzó a intensificarse y ante ellos apareció un reflejo de todo lo que habían vivido. Los amigos perdidos, los enemigos enfrentados, los caminos equivocados y las verdades descubiertas. Era un espejo de sus propias almas, y en él podían ver la versión de sí mismos que habían temido enfrentar. Diego respiró hondo y dijo, «No somos los mismos que éramos al principio, y tal vez eso sea lo que nos permite seguir adelante». El reflejo sonrió, y de repente un torrente de energía los envolvió, llenando sus corazones de claridad. Comprendieron que todo lo vivido tenía un propósito, y que cada elección los había preparado para este instante. No había necesidad de más pruebas. Habían vencido la oscuridad dentro de sí mismos. Cuando la luz se disipó, Natalia y Diego se encontraron de nuevo en el mundo real. El amanecer pintaba el cielo con tonos dorados y carmesí, y un silencio tranquilo reemplazaba la tensión de la noche. Habían sobrevivido, sí, pero más importante aún, habían aprendido a confiar en su intuición, en su fuerza y en la verdad que siempre había estado dentro de ellos. Mientras caminaban hacia la ciudad que despertaba, Natalia se giró y sonrió a Diego. «No sé qué nos espera mañana, pero sé que podemos enfrentarlo juntos». Él la miró y asintió. «Y así será, siempre».
El mundo, con todas sus incertidumbres y maravillas, estaba listo para recibirlos. Y ellos, más fuertes y conscientes que nunca, estaban listos para abrazar su destino. Y así, con el primer rayo de sol iluminando su camino, Natalia y Diego emprendieron un nuevo viaje. Uno que no estaría marcado por la oscuridad ni el miedo, sino por la esperanza y la verdad.